buenas noches, profesora. Mi grupo, mi equipo, va a presentar el ensayo sobre la crisis ética y moral que viven nuestras instituciones públicas, el gobierno, Loreto y el Perú en general. Voy a comenzar mi ensayo porque me gana un poquito el tiempo. Introducción. ¿En qué momento caímos en un abismo ético, un abismo de crisis moral en nuestras instituciones públicas? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces, hablar de ética en las instituciones del Estado es un momento histórico, sobre todo cuando pasamos por etapas de muchas crisis o inestabilidad política y moral. No resulta tarea sencilla, por ello se considera imprescindible subrayar la importancia de una buena deontología en las instituciones públicas. Actualmente las instituciones se ven comprometidas a muchos temas de corrupción, ¿no? Que vienen ligados de que existen estas crisis éticas en nuestras instituciones. Según Sabater, dice que la ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación respecto a otros. Sabater, 1982. Esto quiere decir que para cada persona tiene una ética distinta, ¿no? Pero como Estado o como país hay que ver que estas éticas se adecúen cada vez más a los principios y valores que son más correctos, ¿no? Valores universales. Al invocarse la ética como fuente de valores normativos que se orientan a conseguir conductas ejemplares, es dable situar el sentido y filosofía del valor público, entendido en la lógica del buen gobierno. La producción del valor público necesita no solamente reglas institucionales y una eficiente gestión pública, sino también valores del buen obrar, actuar, que permitan fortalecer la gestión pública, ¿no? En este sentido, los temas vinculados con eficiencia y el rendimiento de las instituciones públicas están rodeados de un ambiente de mayor presión y exigencia, lo que indica que los aparatos públicos no son ajenos a lo que sucede en la sociedad y, por tanto, la gestión de asuntos comunes debe tener escalas más altas de eficiencia. Ahora bien, considerando la importancia de la agenda pública y el papel activo de las organizaciones civiles, es importante reivindicar la figura institucional del Estado, reivindicar que se tiene que dar una buena administración pública. En este ensayo, para tener en cuenta qué casos relevantes están afectando estas crisis éticas, lo iremos desarrollando más en la parte del contenido del ensayo, en el desarrollo. Seleccionamos información más importante para ir mostrando estas crisis éticas. Cabe resaltar también que las personas que son más afectadas son los loretanos de bajos recursos económicos, ¿no? No solamente se trata de un tema institucional también, sino que un tema del pueblo, de la población, que realmente son los que más se ven afectados, ¿no? Porque no ven el desarrollo de su economía, de su día a día, no ven mejoría. Entonces, ¿a qué se le denomina ética pública en la legislación peruana? En el desempeño de los empleados públicos basados en la observación de valores, principios y deberes que garanticen el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública, los principios, deberes y prohibiciones éticas en la Ley 27815 del Congreso de la República y en su reglamento son el conjunto de conceptos que sirven para generar confianza, credibilidad
en la función pública y en quienes lo ejercen. Quiere decir que ya existe una ley, un reglamento, que es como una guía para las instituciones públicas, y si ellos siguen esta guía, puedan brindar confianza y mayor credibilidad a su gestión. Como dice, los fines de la gestión pública son el servicio a la nación de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. Entonces, de esta forma, con esta ley de ética, con estas normas, se trata de buscar eso, ¿no? Mayor eficiencia en una gestión para que así a largo plazo, de alguna forma, se vea estos resultados y que cada vez la sociedad vaya mejorando, ¿no? Que haya mayor beneficio social en las diferentes instituciones, tanto del hospital de salud, tanto de educación y tanto de oportunidades laborales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Actualmente existe realmente una aplicación de esta ética, de esta deontología, de este deber de los profesionales de las instituciones públicas. Según la literatura y lo que se observa, la aplicación de la deontología se ha ido desarrollando para adaptarse a las distintas profesiones, estructurándose a partir de las normas éticas, en las que van más allá del derecho, recalcando su objetividad en la conducta en los distintos ejercicios del profesionalismo. Sin embargo, este tipo de normas han sido reclamos por parte de la sociedad. Más que normas, son reclamos de la sociedad que no se están aplicando y que el gobierno debería recibir mayor atención o ejercer mayor presión en estas normas, en su ejecución y implementación. Entonces, y esto lo dice Martínez Chávez. Y efectivamente, ¿no? El Perú es un caso de que realmente no se ha venido aplicando estas normas, que existe una ley que nos guía cómo actuar éticamente a todas las instituciones públicas, pero no se viene aplicando, no se viene implementando de manera correcta. Eso es lo que se puede observar y lo que puedo yo concluir es que en el Perú existe mucha tolerancia a lo que es a los actos de corrupción, y eso creo que es un tema cultural que viene desde, no decirlo desde que eliges, sino desde el momento que te crían, porque tenemos esa cultura de que, la cultura del vivo, ¿no? Y que si eres más vivo, mejor. Pero la cultura del vivo, ¿qué hace? Viola normas éticas, principios y valores solo en busca del beneficio propio. Entonces, esa cultura es que lastimosamente todavía tenemos en el Perú. A continuación, doy paso a mi siguiente compañera, que es la compañera Luana, para que continúe con ya los casos de corrupción. Gracias. Continuando la exposición, en esta oportunidad voy a explicar acerca de algunos casos en los cuales se ha visto vulnerado la ética. Si bien es cierto, en nuestra localidad conocemos el caso del señor Fernando Meléndez, quien fue gobernador entre los años 2015 al 2018, en un gobierno en el que no solamente dejó en crisis a nuestra ciudad, sino a nuestro departamento, no solamente afectando a la región Loreto, sino a nivel nacional, ya que posteriormente fue congresista. A pesar de ello, a pesar de tener 156 investigaciones en su contra. Entonces, lo que tratamos de reflejar en este ensayo es de que a pesar de que existen investigaciones y procesos abiertos, estas personas que han sido autoridades y han ocupado un puesto fundamental para representarnos, no han sido juzgados y tampoco han pagado por lo que, por lo que ha dejado su actuar. Si bien es cierto, esto se ha visto evidenciado en las obras hospitalarias, como lo son la obra del Hospital Iquitos, la obra del Hospital Regional, que durante la pandemia han colapsado sin tener ninguna retribución, han tenido daños operativos, que lo que ha hecho ha sido
afectar a la población y la ciudadanía. De haber tenido mejores hospitales implementados, esto hubiese podido contrarrestar lo que ha sido la pandemia. Sin embargo, a pesar de ello, el señor Fernando Meléndez estaba representándonos como congresista, de los cuales sí se dedicó a criticar ciertas cosas. Sin embargo, nosotros como localidad no hemos recibido ningún beneficio de por medio, ninguna obra que beneficie a la comunidad loretana. Eso por un lado. Sin embargo, tampoco hay que dejar de mencionar de que existen no solamente daños con respecto a las obras, sino también en cuanto al medio ambiente, a lo que es la deforestación, a lo que es al daño que se le hizo a la naturaleza por parte del hermano del señor Fernando Meléndez, quien es Jorge Meléndez, el cual se pudo evidenciar cuando en el distrito de Mazán hubo tala de árboles. Se presentó un proyecto y una obra en el cual fue vulnerado la naturaleza, en el que hubo tala, en el que hubo incendios forestales y de las cuales sus empresas han estado a la batuta, sin recibir tampoco ninguna sanción, ningún castigo de por medio por parte de nuestras autoridades. Entonces, lo que tratamos de llegar con todos estos casos y de evidenciar es que nuestras autoridades no están siendo lo suficientemente eficientes de poder tomar cartas en el asunto y poder solucionar. Desde mi punto de vista, considero de que este tipo de cosas que se han ido suscitando en cuanto a investigaciones, en cuanto a procesos abiertos, se debería poner mano dura y en sí no dejar que estas personas vuelvan a postular o vuelvan a tener algún cargo público, porque no solamente estarían dañando más de lo que ya está dañado la representación del pueblo, sino también dejando impune algo que tiene que ser absuelto por nuestras autoridades. Por otra parte, también es importante mencionar de que no solamente estas autoridades no han sido sancionadas, sino también que han seguido obrando y manipulando en favor, o sea, en favor del pueblo. Sin embargo, esto mintiendo, teniendo acusaciones como usurpación, como negociaciones bajo detrás, negociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícitos, todo a costa del pueblo. A continuación voy a dar pase a mi compañera que va a explicar acerca de los duros de la Amazonía, que es otro caso controversial acá en nuestra localidad. Buenas noches, soy la alumna Talia Teis González Masnata y voy a continuar con la exposición. Mi compañera ya estuvo mencionando acerca sobre la deforestación. En este caso, los duros de la Amazonía, aquí vamos a mencionar algunos empresarios y funcionarios en las cuales pues tuvo bandera. Cabemos recalcar que en el 2008, una organización criminal en la cual pues estuvo consolidada por 45 personas. Entre ellas pues estuvo los empresarios y funcionarios regionales, nuestras máximas autoridades que estaban en ese tiempo. Entonces, estas utilizaban empresas de fachadas en la cual podía extraer y comercializar maderas de origen ilegal, obviamente, que lo que eran procedentes del bosque de Loreto. Muchas veces había muchos árboles que estaban en peligro de extinción. Sin embargo, pues los talaban con una empresa X, lo ponían y los talaban y los vendían pues al mayor postor porque esos árboles ya no estaban. Entonces, dentro de ellas estaba una que era la empresaria Elizabeth Lazares de la Cruz. Esta fue acusada por la Fiscalía Supraprovincial Especializada, lo que viene a ser todo lo que es ambiental, y esta fue la presunta cabecilla de todo lo que viene a ser relacionado sobre los duros de la Amazonía. Entonces, esta organización normalmente estaba creada ya por ella y a la par estaba otro funcionario que era Bedforest, era una empresa en la cual ellos habían creado. Y la sede la habían puesto en Lima, obviamente que estaba ahí tapando empresa por empresa. Entonces, los de Lima, la sede que estaba en Lima, pues era una venta directa en la cual era con sus productos que supuestamente era de la capital. Entonces, también era otra de las fachadas de la organización criminal para que puedan extraer más dinero.
y abusar de la Amazonía, que obviamente pues esas tienen sanciones a largo plazo. Entonces, durante esta actividad, tanto Elizabeth y también había otra empresa que se llamaba Diego Forestales EIRL, siempre ha estado extensas en multas. Cabe recalcar que en el año 2019, perdón, la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre del Perú pues multó a la empresa que vendría a ser con 0.58 de UIT, que en ese tiempo una UIT valía 2.100 soles. Entonces, todo esto era porque infringían pues, la legislación forestal, la fauna silvestre, a pesar que ellos poseían como 93 paquetes de especies. En este caso, el árbol fue el tornillo, en las cuales extraían sin la autorización. Muchas veces se iban a los pueblos indígenas a deforestar esos árboles grandotes que tienen como años, ¿ya? ¿Y con qué? Les sobornaban a los pobres con dinero, con materiales, con productos de primera necesidad, muchas veces que las personas de los pueblos se les hace difícil de traer, ¿no? Cabe recalcar también que durante la pandemia, esta empresa de Elizabeth ha recibido un reactivo, lo que era de 300.000 soles, perdón. Ese ya que era para que pueda impulsar su negocio. Otro de los casos también fue el señor Jorge Mario, que era el gerente general industrial de la maderera Zapote. De acuerdo a la fiscalía, siempre ha tenido un caso, pues, en la cual también estaba metido. O sea, todo ha sido una red, ¿no? Entre todos se unía, entre los altos funcionarios, para que puedan generar más y más ingresos. Cabe recalcar que la deforestación y el tráfico de maderas es un hecho que ocurre y seguirá ocurriendo, especialmente si nuestras autoridades regionales y municipales, no toman las medidas necesarias para provocar un cambio. No hay que dejar a un lado de un papel que jugamos nosotros, los jóvenes, ya que somos los llamados a generar ideas, que un triunfo cercano lleve a una solución de este problema. Además, podemos servir de creadores de conciencia, ¿no? En nuestro círculo cercano y en nuestras futuras generaciones que vienen generando, porque nuestra naturaleza, pues de eso vivimos, respiramos aire fresco, los árboles nos protegen tanto de los rayos solares, ¿no? Cuando tú te vas, no sé, a la carretera y te vas a refrescarte debajo de un árbol. Pues, si no cuidamos nuestros árboles, pues, si nuestras autoridades no hacen algo, pues nosotros tenemos que darle iniciativa de eso. Otro de los casos fue una crisis que hubo en el Poder Judicial. En una conferencia de prensa, el señor Barros Alvarado pues informó que la creación del próximo año siempre hay juzgados anticorrupciones, porque sabemos que en la ciudad de Loreto hay mucha corrupción. Entonces, el Poder Judicial siempre hace todas esas cosas para que esos expedientes pues, se puedan procesar. Muchas veces dejan a un lados, y más adelante mis compañeros van a hablar del caso de Iván Vázquez, que siempre están así juzgando, dejan acumulando cosas. Entonces, el Poder Judicial pues está implementando más jueces y juezas para que puedan abrir más esos expedientes. Eso es todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la crisis en el Poder Judicial. En una entrevista, en una conferencia, Carlos Barros Alvarado nos había informado acerca de la creación para el próximo año de juzgados anticorrupción y juzgados permanentes a nivel nacional para enfrentar el problema de la carga de expedientes acumulados. Tenemos ahora como 3.496 jueces y juezas con más de 4 millones de expedientes. La carga crece en 500.000 de expedientes cada año y si no aumentan los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial se va a declarar en crisis, más aún cuando la pandemia se redujo la productividad en todas las instituciones. Las autoridades locales expresaron los aciertos y falencias que advierten en el sistema de justicia, en este distrito judicial, a fin de tomar medidas al respecto. En la Corte de Justicia de Loreto, también podemos ver, también nos enteramos que existe violencia de género, la cual es un tema muy grave, ya que hay violencia de género contra la mujer y violencia familiar, ya que hay más de 10.000 expedientes de ejecución para 2 juzgados ubicados en esta ciudad. Y siguen en crecimiento, ya que no tenemos cómo abastecernos en este.
De acuerdo a lo que nos mencionaron, quieren atender la necesidad de la población, pero no existen otras ciudades juzgados especializados en violencia familiar, porque en provincia el problema fundamental es que se cuenta con juzgados mixtos, a lo que es con la frase en adicción a sus funciones de función, le encargan prácticamente de todo. En Loreto también podemos ver el Ministerio Público que consigue sentencia para exfuncionarios de la salud que fueron investigados por el delito de peculado doloso. ¿Me escuchan, compañeros? Ya. Durante la audiencia del adelanto de fallo, el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto consiguió la sentencia condenatoria de 8 años de pena privativa de libertad en contra del señor Freddy Luis Pérez y Carlos Enrique Universo Primero Soto, quienes fueron investigados por el delito de peculado doloso agravado. Se conoce que los dos sentenciados, que fueron exfuncionarios de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, incurrieron en apropiación de fondos públicos que estaban destinados en la ejecución de un contrato para la elaboración de procesos dentales. La Fiscalía había descubierto pues, que de no haberse ejecutado el servicio estipulado, los imputados efectuaron el pago total presupuestado para dicho trabajo, además de haber cumplido los 8 años de prisión. El señor Wong y el señor Primero Soto también hicieron un pago de reparación civil solidaria de 150,000 soles a favor del Estado. En otros casos, también tenemos sobre los candidatos que fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones, quien es el señor Jorge René Chávez Silvano, de 41 años de edad, quien es médico y exalcalde del Daltén de Marañón desde el 2015 y 2018. Este fue inexhaustivo porque no sustentó la información sobre su experiencia laboral. Tiene 6 denuncias en curso por colusión, corrupción de funcionarios y peculado. 4 de estas están en investigación preliminar y 2 en audiencia. Otro caso muy general que prácticamente todos sabemos y hemos escuchado y hemos conocido, es sobre el señor Iván Vázquez Valera, la cual este caso les va a hablar el siguiente compañero, que ahora le doy paso. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Renzo Bardales, alumno de la clase de Deontología. Para continuar con el tema de la exposición, voy a continuar con el tema del señor Iván Vázquez Valera, ¿no? Que tuvo un periodo del año 2007 al año 2014 como gobernador regional de la ciudad de la región de Loreto, ¿no? El caso de Iván Vázquez Valera engloba una serie de conflictos sociales y escándalos que empezaron en julio del 2014, ¿no? Cuando terminó su periodo de gobierno. Como antecedentes, el señor Iván Vázquez Valera fundó la organización política de Fuerza Loretana, ¿no? Fue protagonista de conflictos sociales que chocaron con otras figuras públicas y movimientos que denunciaron el entonces presidente del gobierno regional, ¿no? La primera denuncia que entablaron contra el señor Iván fue en el 20 de junio del 2014, donde el Ministerio Público pidió su detención inmediata después de que la Fiscalía Anticorrupción de Loreto contara con pruebas de sus presuntos movimientos irregulares en la gestión. Después del boom mediático a nivel nacional, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Loreto dictó 18 meses de prisión preventiva contra el señor Iván Vázquez Valera, ¿no? Por el tema de las embarcaciones fluviales, ¿no? Las continuas acusaciones contra el señor Iván Vázquez, provocaron que se convierta en una figura muy controversial para la región, ¿no?
se convirtió en el presidente regional más controvertido en la historia de la región de Loreto, ¿no? Lo cual causó un gran clima de polarización en Iquitos, ¿no? Teniendo en cuenta de que el señor Iván Vázquez era un personaje muy querido por parte de la población y muy odiado por la otra, ¿no? Para empezar con temas puntuales sobre las denuncias del señor gobernador, del señor ex gobernador, perdón, tomamos el caso del alcantarillado de Iquitos, ¿no? Eh, Debido a su salida en el año 2014, las denuncias por corrupción aumentaron, ¿no? Y fueron escuchados por la Comisión de Fiscalización y la Contraloría del Congreso, ¿no? El caso alcantarillado ha sido un tema sustancial en la población para cuestionar la administración política del señor Vázquez, ¿no? Este suceso ha sido apodado popularmente como el cuento chino de Iván. Eh, este tema fue muy controversial debido a que se usó 85.849.488, que tomó el 38.47% de la ganancia del canon petrolero y disminuyendo los beneficios económicos a otras entidades públicas que se venían siendo beneficiadas con el canon, ¿no? Les disminuyó sus beneficios económicos para que tomen y puedan continuar con el tema del alcantarillado, ¿no? Eh, Al hacer esto, estaría el señor faltando a la ley de presupuestos del sector público, ¿no? Donde de aprovechar menos del 30% del canon regional. Frente a las exasperadas quejas sobre el resultado del alcantarillado, que no fue nada bueno, en, que no fue nada bueno en viendo el tema del alcantarillado, que no fue nada bueno en la región de Loreto, este, podemos llegar a nuestras conclusiones, ¿no? Que esta obra no benefició en mucho a la ciudad. Tenemos otro tema también muy peculiar sobre los créditos agrarios, ¿no? Los créditos agrarios del 2007 al 2011 fueron unos créditos más que todo para beneficiar al sector agrario, al sector que se dedica a las tierras, ¿no? Pero dentro de este tema, yendo muy a fondo, no fueron estas personas que en realidad se vieron eh, beneficiadas, sino fueron cuatro empresas contratadas por el Gorel que habían sido creadas exclusivamente para manejar el presupuesto, ¿no? Elegidas por el gerente de desarrollo económico, Víctor Villavicencio, y autoridades por Iván Vázquez, o empresas fueron consideradas como filtros, entre comillas. Eh, las empresas fueron servicios integrados, promotores y asesores agro, ¿no? Agroprocesos y Edifime Proempresas. Los créditos, para que un crédito agrario sea entregado, tenía que pasar por estos cuatro filtros de estas cuatro empresas, ¿no? Servicios Integrados fue creada en el año 2008 y un mes después fue contratada por el Gorel. O sea, esta empresa fue creada en un mes para que, para que se vean beneficiados
por este acto de corrupción que estaban haciendo, ¿no? Bueno, llegando a todas estas obras, a todos estos actos de corrupción que se vieron, que la ciudad se vio afectada, que la región se vio afectada con el señor Iván, llegamos a la pregunta, ¿no? De quiénes son los más afectados por la corrupción, ¿no? Se suele pensar que los actos de corrupción solo generan consecuencias dañinas para el patrimonio del Estado, o en todo caso para la estabilidad de sus instituciones, pero no es así. Los que se ven directamente afectados son los pobladores los ciudadanos más pobres. Doy el pase a mi compañero para que le hable, para que finalice la exposición. Gracias, Renzo. Efectivamente, ¿no? Para ya cerrar el tema, sí, definitivamente esta crisis afecta a toda la sociedad en general, no solamente a las instituciones, ¿no? Entonces es un tema que debemos tratar, que poco a poco, ir a largo plazo, ir mejorando, ¿no? Esto ha sido toda nuestra exposición, profesora, nuestro ensayo. Muchísimas gracias.